Prepáranos, Señor, para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. Amado Jesús, que el Espíritu Santo de Dios descienda con poder sobre cada uno de los que estamos aquí presentes, sobre esta parte de tu iglesia. Amado Santo, Señor, tu palabra, Señor, que es hermosa, que es preciosa, tú la has dejado, Señor, para instruir a tu iglesia. Amado Santo, que sea usted, mi Dios, hablando por medio de mi boca, que esa palabra preciosa, Señor, sea para glorificar su santo nombre, que sea para edificar a los hermanos. También esta tarde de hoy, Padre, que tome usted control de esta reunión y que su Santo Espíritu descienda con poder sobre cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret decimos amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 5. Vamos a leer Hebreos, vamos a leerles de Hebreos 5:11. Vamos a leer desde Hebreos 5:11 y vamos a terminar en Hebreos 6, versículo 3. ¿Ok? Hebreos 5:11 a Hebreos 6:3. Cuando lo tenga, mi hermano, dice amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Hermano, esta palabra se llama los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe. Hermano, y definitivamente cuando el Señor comienza a hablar y comienza a repetir algo por medio de distintos hermanos, por medio de una palabra, y esa palabra se repite y se repite, definitivamente el Señor está hablando, el Señor se está manifestando. Mi hermano, y esta semana pasada el Señor me daba palabra acerca de esto, acerca de los rudimentos de la fe. Y recuerdo que hace unas semanas atrás, cuando mi hermano Antonio de Reto vino a predicar acá en Betel, él hablaba un poco de la inteligencia espiritual. Él hablaba un poco de la inteligencia espiritual y hablaba de lo importante que es tener los sentidos ejercitados en el discernimiento. Eso que acabamos de leer ahorita en Hebreos 5. Y tal vez hace unos 2 meses atrás o algo así, recuerdo que mi hermano Neto hablaba un poco acerca de eso en un culto, en una célula, los miércoles. Entonces, pienso yo, mi hermano, que definitivamente el Señor está hablando, el Señor se está manifestando y el Señor quiere que todos nosotros, que sus hijos, crezcamos espiritualmente. El Señor quiere más de cada uno de nosotros. El Señor quiere que crezcamos espiritualmente
Que no seamos, como decía la palabra, que no seamos niños de leche espirituales, sino más bien que tengamos madurez espiritual. Amén. Amén. Y entonces la palabra dice, ¿verdad? Lo que leímos al comienzo, dice en el versículo 12, ¿verdad? Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces ahí la palabra, mis hermanos, ¿verdad?, compara el crecimiento espiritual del cristiano con el crecimiento de una persona, ¿verdad? ¿Qué ocurre con un bebé pequeño, un bebé de meses, un bebé que tenga unos 3, 4 meses? Vamos a suponer, por ejemplo, un bebé como el nietico de la hermana Ana, como Ezequiel, ¿verdad? Un bebé pequeño. Bebé no puede comer, ¿verdad? Obviamente el bebé no tiene dientes, el bebé no puede digerir la comida. Todavía su cuerpecito no está apto, ¿verdad?, para comer comida sólida. ¿Qué hace? Toma leche, ¿verdad? Toma leche. Ya cuando la persona va creciendo, cuando es un adulto, cuando es un niño, ya en su dieta puede incorporar la comida sólida, ¿verdad? Ya come carne, come ensalada, come arroz, come alimento sólido. Igualmente, mi hermano, en el caminar en Cristo. En el caminar en Cristo, al comienzo, ¿qué somos? Somos bebés espirituales. Somos bebés espirituales, no conocemos mucho de la palabra. ¿Y qué se nos tiene que dar? Lo que dice aquí, ¿verdad? La leche. Nos tiene que dar la leche. Una palabra que sea fácil de digerir. Una palabra que sea fácil de digerir. Pero ya con el tiempo, ya después que uno ha caminado con el Señor y que uno ha escuchado la palabra, conoce la palabra, que es lo normal en la vida y en la iglesia. Lo normal en la vida y en la iglesia es que usted, a medida que va creciendo en algo, usted evolucione, usted mejore, usted aprenda más, ¿verdad? Usted se imagina que al salir, al terminar el culto, nos estuviera esperando ahí en la mesa a cada uno, como dicen los hermanos, una pacha. Hermano, tome, agarra su pacha, ahí está para la hermana, para el hermano, cada uno agarre su... No, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene sentido porque ¿cómo estamos nosotros? Nosotros no estamos para leche. Nosotros ya, nuestro cuerpo ya puede comer comida sólida, ¿verdad? Igualmente en el espíritu, en el caminar en Cristo, ya, hermano, nosotros no estamos para leche. No estamos para leche porque ya hemos caminado con el Señor por un tiempo, que en esta iglesia se nos ha predicado la sana doctrina. El que puede venir los miércoles también en la célula, en los estudios bíblicos, también se habla doctrina bíblica. Hemos estado dando las células de tal manera de que si es una pregunta no nos limitamos a responder la pregunta y punto. No, la respuesta es tal, no. Siempre se trata, ¿verdad?, de ahondar bastante y por ejemplo ahorita estamos viendo Mateo, pero si sale algo relacionado de otro libro, de Corintios, del Antiguo Testamento, se explica también, ¿verdad? No solamente responder por responder algo bien corto, ahí no, se ahonda y se busca, ¿verdad?, que se pueda entender lo más que se pueda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces así pasa espiritualmente. Pero aquí en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos estaba haciéndole una exhortación a la iglesia, a esa iglesia le decía, ¿verdad? Ya deberían ser maestros de la palabra, ya deberían estar afirmados en la palabra. Sin embargo, tenían necesidad de que se les vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Los primeros rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Buscaba ya en el diccionario, fíjense, y dice, la palabra rudimento viene del latín rudimentum, que significa vasto o bruto, y hace referencia al conocimiento más básico acerca de algo. El rudimento es el conocimiento más básico acerca de algo. Por ejemplo, si usted, por poner algo, si usted, una persona que sea enfermera, ¿cuál es el rudimento de la enfermera? Bueno, por ejemplo, tiene que saber lo mínimo básico, tomarle la temperatura, ¿verdad? A los enfermos, poner una inyección, preparar las dosis de las medicinas, etc. Esos son los rudimentos, eso es lo más básico de algo, ¿verdad? Entonces, en el cristianismo los rudimentos se refieren a los conocimientos más básicos que debe tener un hijo de Dios. Esos son digamos, los conocimientos esenciales que todo cristiano debe tener. Los rudimentos también se le dice los fundamentos. Rudimentos o fundamentos son similares. Se le llama de una manera u otra. Entonces, luego seguimos aquí en Hebreos 5, versículo 13 dice: el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, no ha madurado espiritualmente, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿verdad? El que come alimento sólido, el que entiende la palabra, el que ya digamos está afianzado en los fundamentos, puede comer alimento sólido, ¿verdad? Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esta parte aquí que viene es bien importante, mis hermanos. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Si quieres, subráyelo, hermano, en su Biblia, porque es bien importante ese punto allí. El uso que tienen, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, hermano, usted viene aquí a la iglesia, le dan una palabra. Usted recibe una palabra. La predicación del día dice, usted tiene que amar al prójimo como a sí mismo. Hermano, la palabra no es que usted sepa que eso está en la Biblia. La palabra no es que usted sepa, sí, ese es el versículo tal, en el capítulo tal. Yo sé, yo lo tengo con resaltador en mi Biblia. Le puse el marcalibro ahí. No se trata de eso, hermano. Se trata de que sea una palabra que usted vive. Se trata que sea algo que usted hace en el día a día. Por eso la palabra dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados. Porque es algo que usted practica continuamente. Continuamente. Y esa práctica constante, no una teoría, algo muerto ahí, sino algo que usted hace realidad en su vida. Usted practicar la palabra de Dios y ponerla por obra todos los días, eso le va a ejercitar sus sentidos espiritualmente. ¿Y qué va a adquirir? Discernimiento del bien y del mal. Discernimiento del bien y del mal. Y cuando en su vida se le presenta una situación, no, yo no puedo hacer eso, porque eso va en contra de la palabra de Dios, eso está mal. Yo no lo puedo hacer. Pero eso es algo que viene de poner en práctica la palabra de Dios continuamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, eso es como los atletas, ahorita que están los juegos ahí en Gold Coast, ¿verdad? Los deportes, el que levanta pesas, el que hace ciclismo, el que corre maratón. ¿Qué tiene que hacer el atleta? Con frecuencia, con regularidad, practica, ¿verdad? Ejercita, depende de la disciplina que haga. Bueno, con la palabra de Dios igual. Los hijos de Dios todos los días, todo el tiempo, poniendo la palabra por obra.
poniendo la palabra por obra. Entonces, luego vamos a Hebreos 6, versículo 1, ahí dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, hermano. Y eso es lo que nos demanda el Señor a cada uno de nosotros, que crezcamos espiritualmente, que dejemos de ser los bebés espirituales, que dejemos de tomar leche y que ya empecemos a comer comida sólida. Entonces la palabra dice: vamos adelante a la perfección. Y entonces el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a enumerar cuáles son los rudimentos o fundamentos de la fe. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Fundamento número 1, arrepentimiento de obras muertas. De la fe en Dios, fundamento número 2, la fe en Dios. De la doctrina de bautismos, fundamento número 3. De la imposición de manos, fundamento número 4. De la resurrección de los muertos, fundamento número 5. Y del juicio eterno, fundamento número 6. Y dice la palabra: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. Este es un tema largo, hermano. Hoy no va a dar tiempo de cubrirlo todo. Entonces, con la ayuda del Señor, hoy vamos a cubrir los 2 primeros, que son, ¿verdad?, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Ya en otra oportunidad, primeramente Dios mediante lo veremos. Amén. Decíamos, hermano, que estos rudimentos de la fe también se conoce como fundamentos. Rudimentos o fundamentos son como sinónimos, ¿verdad? Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, en todo esto de construcción, de edificios, de arquitectura, de ingeniería, cuando uno le hablan del fundamento, ¿verdad? El fundamento se refiere a la base sobre la cual se construye una estructura o un edificio, ¿verdad? El fundamento es la estructura sobre la que se construye ese edificio. No sé si usted ha visto en la ciudad, cuando están haciendo esos edificios enormes, ¿qué es lo primero que hacen? Hacen un hueco grande y hacen, digamos, como especie de pilares de cemento, pero son unas cosas enormes. Para los puentes, igual. No sé si ha visto cuando están haciendo un puente, ahora esas obras que están haciendo ahí en la M2 o en la Gateway, la vía hacia Sunshine Coast, que están construyendo unos pilares grandes, son los fundamentos. Y es la base sobre la que se construye esa obra. ¿Cuál es la particularidad del fundamento? Es lo que le da estabilidad a la obra. El fundamento soporta todo el peso de lo que se va a construir arriba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el fundamento, que es la parte más importante de una obra, si el fundamento falla, ¿qué pasa? Toda la obra colapsa, se viene abajo. El edificio se derrumba, el puente se cae. Los fundamentos, el fundamento, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios uno va a encontrar que hay varios ejemplos acerca de esto. Hay varios ejemplos, mayormente el apóstol Pablo en las cartas que escribió y todo eso, él coloca muchos ejemplos donde compara la fe en Dios, ¿verdad?, con un edificio, con una obra que se construye. Entonces es como por eso, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros, los hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Respecto a los fundamentos, vamos a ver qué dice 1 Corintios 3.
Primera de Corintios 3 del 9 al 15. Primera de Corintios 3 del 9 al 15, hermano. Cuando lo tenga dice amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 3 del 9 al 15, dice la palabra: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí tiene otro ejemplo. Vuelve a comparar Pablo la obra del Señor con un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Hermano, ¿cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando allí en la iglesia de Corinto? Cuando Pablo escribió las cartas, las epístolas, primera y segunda de Corintios. Allí particularmente en primera de Corintios había un problema. Y ese problema era que las personas en la iglesia habían quitado la mirada de Cristo Jesús y habían empezado a poner la mirada en el hombre. Entonces, por eso es que un poco más adelante, ahí al comienzo de la carta, Pablo les escribe y les reclama, les dice, bueno, algunos dicen yo soy de Apolos, algunos dicen yo soy de Pablo. Pablo dice, ¿acaso Pablo murió en la cruz por ustedes? No, ¿verdad? Tenían ese problema, no estaban poniendo la fe, la mirada en Cristo Jesús, sino que habían puesto la mirada en el hombre. Entonces, respecto a esto, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 3, del 9 al 15, Pablo les llama la atención. Pablo les aclara, Pablo les dice, ¿verdad? Nosotros somos colaboradores de Cristo y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, el que está en la iglesia, el pastor, el misionero, el evangelista, en pocas palabras, ¿qué es? Es un obrero de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, somos un edificio y Dios nos construye. Entonces fíjense lo que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Pocas palabras, Pablo está diciendo, yo puse el fundamento, yo llegué, yo puse esa semilla en ustedes, yo puse el fundamento, yo puse esa palabra ahí, ¿verdad? Esa semilla que es la palabra de Dios para que crezca. Pero yo simplemente soy un obrero de Dios. Pablo dice después, ¿verdad? Yo puse el fundamento, pero otro edifica, cada uno mire cómo sobre edifica. En el versículo 11 dice, nadie puede poner otro fundamento diferente a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundamento donde nosotros tenemos que hacer nuestra vida. Amén. ¿Tiene sueño, hermano? ¿Está cansado? Mucho calor. Entonces,
Pablo puso el fundamento que era Cristo Jesús y luego dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hermano, alguna vez alguien nos predicó, el Señor levanta obreros, el Señor por su gracia y su misericordia mandó a alguien a nuestra vida y nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Rey y nuestro Salvador. Alguien puso el fundamento, ¿qué es? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces el fundamento es Cristo Jesús. Luego la palabra dice, mire cada uno cómo sobre edifica. Sobre ese fundamento que una vez alguien puso, nosotros comenzamos a edificar nuestra vida. Nosotros comenzamos a edificar nuestra vida, a construir. Entonces dice, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, gloria al Señor. Si alguno está firme en los caminos del Señor, ¿qué va a sobreedificar? Va a edificar su vida espiritual en oro, en plata, en piedras preciosas. ¿Qué pasa cuando la gente no está afirmada en el Señor? Cuando la gente no está firme en el Señor, ¿en qué va a edificar? En madera, en heno y en hojarasca. ¿Qué va a pasar? Esa obra, versículo 13 dice que va a ser pasada por fuego. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser probados. Entonces, el que construyó en oro, en piedras preciosas, ¿qué va a pasar? Esa obra, cuando sea probada, cuando pase por el fuego, esa obra va a resistir. El que construyó en heno, en madera, en hojarasca, ¿qué va a pasar? Cuando esa obra sea probada, sea pasada por el fuego, ¿qué va a pasar? Se va a quemar, se va a caer, se va a derribar, no va a permanecer, ¿verdad? Entonces, de allí viene la importancia de tener el fundamento correcto. ¿Quién es el fundamento? Cristo Jesús. Hermano, lamentablemente mucha gente está edificando su vida en otros fundamentos. Hay parejas que edifican su fundamento en el esposo o en la esposa. Entonces, ¿qué pasa? El día que el esposo muere, el día que la esposa muere, se derrumba. Hay gente que está edificando su vida en un trabajo, por ejemplo. No, porque yo estoy en la compañía tal, entonces yo hoy estoy de supervisor, pero entonces el día de mañana yo voy a ser ascendido y voy a ser gerente y voy a llegar a ser presidente. Y yo no me veo mi vida fuera de esa compañía. Así era yo, hermano. Yo tenía mi vida fundamentada antes de llegar al Señor en la petrolera. Yo decía, no, yo voy a jubilarme aquí. Y yo voy a llegar a gerente. Pero me despidieron de la compañía. Mi esposa la despidieron también. Y estábamos aquí y al día siguiente estábamos aquí. Fue duro. Pero yo veo hacia atrás y era necesario, hermano. Porque si eso no hubiera pasado, yo tuviera un corazón orgulloso, altivo y nunca hubiera aceptado al Señor en mi vida. Amén. Entonces hay gente que pone su fundamento en un empleo. Hay gente que pone su fundamento en una religión, en un ídolo. Y en vez de buscar a Cristo Jesús, busca a la Virgen, busca a los santos. Lo que sea. Hay gente que pone su fundamento en un título. No, porque yo soy el abogado tal, yo soy el doctor, yo soy el licenciado. Bueno, gloria a Dios, si el Señor le ha permitido estudiar, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, el día que se enferme y caiga postrado en una cama ahí? Sus títulos no le van a servir de nada. De nada, hermano, le van a servir porque ya no va a tener fuerza para pararse y trabajar. Entonces, ese fundamento que nunca falla, ese fundamento que nunca se cae, ese fundamento que es seguro, ¿quién es? Cristo Jesús, amén, ¿verdad? Entonces, respecto a eso, vamos a ver qué dice la palabra en Lucas 6.
Lucas 6, lo tenemos. Lucas 6 del 46 al 49. Lucas 6 del 46 al 49. Si lo tiene, hermano, dice amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Lucas 6 del 46 al 49. Habla nuestro Señor Jesús. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Entonces, hermanos, fíjese, interesante esta palabra, muy parecida a lo que podemos encontrar en los otros evangelios, ¿verdad? En Mateo, por ejemplo. Pero esta tiene algo muy particular que no lo va a encontrar en Mateo. Cuando busque los dos cimientos, versículo 46, no aparece en Mateo. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y así pueden andar muchos. Vienen aquí a la iglesia y cantan la alabanza: Cristo es el Señor, y gloria a Dios, y mi Señor, y mi Padre. Entonces me llama Señor, pero no hacéis lo que yo digo. Entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema serio. Usted dice que Cristo es su Señor, pero no hace lo que Él manda. Entonces lo que viene después, los versículos del 47 al 49, así usted va a identificar, hermano, a quién ha puesto su fundamento en la roca y quién no. Esa es la prueba de oro ahí para identificarlo, ¿verdad? Primero, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, indicaré a quién es semejante. Al hombre que al edificar una casa cavó y hondó, puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, el que oye la palabra de Dios, solamente el que oye. ¿El que oye qué? Solo mi hermano Neto dice: el que oye y la hace, hermano. Hermano, despiértese, vaya a echarse agua, vaya al lavamanos y se moja la cara. Entonces dice, ¿verdad? El que oye mis palabras y las hace, ¿verdad? Va a ser semejante a ¿qué? Al que puso su fe, el que edificó en la roca. El que edificó en la roca. Vinieron pruebas a su vida, vino enfermedad, desempleo, tribulación, angustia, pero se mantuvo firme allí, ¿verdad? En los caminos del Señor. Ahora, ¿qué le pasó al otro? El que edificó su casa en la tierra, no tenía fundamentos. ¿Qué pasó? Vino la inundación y acabó con todo, se lo llevó todo. Vino la angustia, los problemas, se vino abajo, ¿verdad? No se mantuvo firme en el Señor. Entonces, mi hermano, esa es la importancia de tener los fundamentos correctos. De tener los fundamentos correctos. Si usted tiene los fundamentos correctos, si esas bases están bien firmes, gloria a Dios. Cuando usted comience a edificar, esa casa va a permanecer, esa casa no se va a caer. Ahora, si usted comienza con unos fundamentos ahí choretos, una cosa ahí que usted lo mueve y se tambalea ahí,
esa obra se va a venir abajo, hermano. Eso no va a perdurar en el tiempo. Entonces, esos son, ¿verdad? Los fundamentos, ese es el fundamento. Y ahora, habiendo dicho esto, ¿verdad? Vamos a comenzar con los fundamentos de la fe, los rudimentos. ¿Se acuerdan que dijimos que eran 6, pero hoy vamos a ver 2 nada más? Vamos a ver arrepentimiento de obras muertas y la fe. Entonces vamos a comenzar con el fundamento número 1, ¿verdad? Arrepentimiento de obras muertas. Hermanos, ¿qué es una obra muerta? ¿Qué es una obra muerta? Una obra muerta es todo lo que uno hace sin tener la aprobación de Dios. Es lo que uno hace sin haber sido dirigido por Dios, ¿verdad? Eso es una obra muerta. Interesante, hermano, fíjese esto. Yo leía un material acerca de esto y encontraba algo bien interesante. Ese material decía que las obras muertas uno las puede entender como que había 2 tipos. Unas obras muertas que uno hizo antes de venir a los pies de Cristo, pero hay obras muertas también que uno puede hacer incluso en Cristo Jesús. Entonces vamos a explicar esos 2 tipos. Vamos a ver, por ejemplo, las obras muertas antes de venir a Cristo. ¿Qué dice? Vamos a ver Gálatas 5, del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21, dice, ¿lo tiene, hermano? Amén, dice la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, toda esta lista de cosas, mi hermano, todo lo que uno hacía antes de venir a los pies de Cristo Jesús, eso es una obra muerta. ¿Qué dijimos que era una obra muerta? Algo que uno hacía sin tener la aprobación de Dios, sin tener la dirección de Dios, contrario a la voluntad de Dios. Eso era una obra muerta. Y aquí en Gálatas 5, esa porción de la Biblia que leímos, hay varios ejemplos. Tiene como 10, 12 ejemplos de obras muertas. Yo le doy, por ejemplo, un testimonio mío. Hermano, yo nunca le encontré ningún gusto a tomar licor. Y se lo digo sinceramente, hermano. Por ejemplo, cuando uno se come un dulce, a uno le cae bien, le gusta porque es algo dulce, es un sabor sabroso, agradable. Pero yo nunca entendí lo que era lo bueno de tomar licor, porque el licor es amargo. Nunca le vi cuál era la ciencia pues de eso. Sin embargo, cuando yo comencé a trabajar, yo comencé a tomar, hermano. Y le digo por qué, porque yo normalmente yo era muy tranquilo, yo estaba callado así. Pero entonces cuando yo tomaba, yo me daba cuenta que entonces me alborotaba y me ponía a echar chistes y a reírme y a hablar. Entonces yo tomaba para divertirme, para ganarme a las otras personas. Yo tomaba por eso. Me tomaba eso como un remedio porque no me gustaba. Pero me lo tomaba. ¿Y eso era para qué? Para ganarme la voluntad de las otras personas, para que dijeran, oh mira, Nelson es divertido, Nelson cuenta chistes.
le gusta bailar. ¿Y qué estaba haciendo yo en ese momento, hermano? El ridículo. Haciendo el ridículo ahí. Primero mintiéndome a mí mismo, porque ese no era el verdadero yo. Ese no era el verdadero yo y lo que estaba era haciendo el ridículo ahí delante de la gente. En ese momento le aseguro algo, hermano. En ese momento el diablo estaba gozando un imperio a costillas mías. Mira, este lo tengo bien atado ahí. Mira cómo lo han agarrado de payaso ahí, de burla. Eso era una obra muerta. Eso era una obra muerta. Pero llegamos a Cristo Jesús, el Señor nos quita el velo, ¿verdad? El Señor nos abre los ojos y el Señor nos muestra qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Un hijo de Dios no puede hacer tal cosa porque está mal, un hijo de Dios sí puede hacerlo, ¿verdad? Amén. Pero también, estando en el Evangelio, podemos hacer obras muertas, queriendo o sin querer. Veamos, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículos 1 y 2. Apocalipsis 3, 1 y 2. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Allí en la iglesia de Sardis había un problema. Había una iglesia que en apariencia estaba viva. Una iglesia que en apariencia estaba viva. Quién sabe, de repente organizaban los cultos y hacían, ¿verdad?, las alabanzas y predicaban y todo eso. En apariencia estaba viva, pero espiritualmente, ¿cómo estaba la iglesia? Estaba muerta. Estaba muerta. Y eso puede pasar en Cristo Jesús. Uno puede hacer cosas que en apariencia son buenas, pero que en realidad están malas. Le voy a poner un ejemplo. Unos hermanos cristianos, ellos se tuvieron que mudar por cuestiones de trabajo de Adelaida a Perth. Y al llegar a Perth comenzaron a buscar iglesia, ¿verdad? Típico, pues uno llega a un lugar y comienza a buscar una iglesia hasta que se sienta bien, pues, en una buena iglesia. Entonces, en esa búsqueda de iglesia, ellos nos comentan que llegaron a una iglesia y entonces le dicen, bueno, sí, vamos a hacer los estudios bíblicos. Ustedes tienen que venir tal día a la iglesia, vamos a hacer los cultos como los que hacen aquí los miércoles, algo así, ¿verdad? Vamos a hacer un estudio bíblico. Y bueno, hermano, si usted piensa acerca de eso, gloria a Dios, eso está muy bien. ¿Quién puede decir que tener estudios bíblicos es malo? Nadie, ¿verdad? Un culto es algo bueno, es para estudiar la palabra. Pero, ¿qué nos contaban estos hermanos, a Geraldine y a mí? Bueno, resulta que para usted ir a esos cultos, el material para los cultos, como un libro, una carpeta, algo, le costaba $400. Cuando mis hermanos vieron eso, salieron de esa iglesia, como uno dice en Venezuela, como corcho de limonada, salieron así, volando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, no es para enriquecerse, ¿verdad? Usted puede hacer un estudio bíblico, usted no necesita venderle a la iglesia un material a un precio exorbitantemente caro. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Una obra muerta. ¿Por qué? Porque parecía que era algo bueno, ¿verdad? Para estudiar la palabra.
Pero ¿cuál era el trasfondo de eso? Una ganancia, sacar ganancias de los hermanos. Eso era una obra muerta, ¿verdad? Ese es un ejemplo de una obra muerta. Otro ejemplo, imagínese usted que usted le da trabajo a una persona. Le dice, bueno, yo te voy a dar trabajo. Y usted sabe que la hora a esa persona se la tienen que pagar, no sé, ponga $20, $25. Eso, y eso está bien, ¿verdad? Darle trabajo a una persona, wow, gloria a Dios. La palabra lo dice, que hay que ayudar al prójimo y en la medida de lo posible ayudar a las personas y sobrellevársela con las personas. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si esa persona que usted le tiene que pagar los $20, $25, usted le paga $12 la hora? Eso es una obra muerta. Esa es una obra muerta. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Usted está explotando a esa persona. Entonces usted le está pagando, ¿qué? 12, lo que sea, dólares la hora, y se está metiendo la diferencia en su bolsillo. Eso está mal, eso es un robo, y Dios aborrece eso. Esa es una obra muerta. El bien que usted pudo hacer dándole trabajo a esa persona, lo está perdiendo con el robo que le hace. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es una obra muerta? Sí, ¿verdad? Que puede ser, ¿verdad? Como dijimos antes de venir a Cristo, o incluso ya estando en Cristo Jesús. Entonces, una cosa importante, hermano, si uno quiere dejar de hacer obras muertas, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que aprender a seguir la voluntad de Dios. Aprender a seguir la voluntad de Dios. Veamos lo que dice Juan 5:19. Los hermanos decían, y la gente pagaba los $400 con gusto, contenta. Entonces seguimos. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Hermano, Cristo Jesús, siendo Dios, Él no actuó por sí mismo. Cristo Jesús, siendo Dios, Él, ¿qué le dijo al Padre? Hágase tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Como dice esta palabra que acabamos de leer, ¿verdad? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, Cristo Jesús, siendo Dios, Él no escatimó, Él siguió al Padre hasta el final. Igualmente nosotros, hermano, uno tiene que ceñirse a la voluntad de Dios. Aprender a ser imitadores de Cristo. Amén. Vamos a ver otra, vamos a ver qué dice Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13 nos habla de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿usted quiere dejar de hacer obras muertas? Hermano, tenemos un ayudador. Tenemos el Espíritu Santo. Hermano, usted necesita tomar una decisión importante. Métase en oración y pídale al Espíritu Santo. Hermano, no tome decisiones en su carne, no tome decisiones a la ligera. Como dice en inglés, no tome decisiones in a hurry, apurado.
Si alguien lo presiona para que usted tome una decisión, dígale, no, lo siento, yo así no lo puedo hacer. No, así no. Hermano, y tenemos el ayudador, tenemos el Espíritu Santo. Esa es una gran bendición que el Señor nos ha dado. Y el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Entonces tenemos esa tremenda ventaja. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo nos va a ayudar a tomar las decisiones. Y eso tenemos que hacer para dejar las obras muertas. Amén. Ahora yo le quiero aclarar algo también, hermano. Cuando uno dice, no, usted se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Métase en oración, pídale al Espíritu Santo, pídale al Señor, que se haga la voluntad de Dios, gloria a Dios, eso está bien. Hermano, pero a final de cuentas, Dios no va a ejecutar las acciones por usted. Usted tiene que hacer las cosas, porque Dios no va a hacer las cosas por usted. Y esto no quiere decir, mi hermano, que usted tiene que luchar por su fuerza. Le pongo un ejemplo para que entienda mejor. Por ejemplo, si usted está buscando un arriendo, ¿verdad? ¿Qué hace? Usted ora, usted le pide al Señor, ¿verdad? Que el Señor le consiga un buen lugar conforme a lo que usted puede pagar, o un lugar que sea bueno, tranquilo, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué va a consistir la obra del Señor? La obra del Señor va a consistir en que Él lo va a ayudar, Él lo va a guiar a un buen lugar, Él le va a poner gracia con la gente de real estate, ese tipo de cosas. Pero el Señor no va a meter la aplicación por usted. A eso me refiero. Si usted está buscando trabajo, usted tiene que buscar trabajo. No es que el Señor le va a llenar las aplicaciones y se las va a enviar, la hoja de vida, no. A eso me refiero. El Señor lo va a ayudar. El Señor de muchas maneras le va a poner gracia con las personas. Él hasta le puede indicar cómo llenar las aplicaciones. Esa es la ayuda del Señor. Hermano, y Dios es poderoso, no me malinterprete. Dios puede hacer su voluntad. Dios le puede dar a una persona, si Él quiere, sin que llene la planilla, o le puede conseguir vivienda sin que busque. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere hijos holgazanes. Dios quiere que nos esforcemos. ¿Verdad? Amén. ¿Se entiende eso? Entonces, eso no es que uno vaya a actuar en su fuerza, pero uno tiene que entender que uno ora, ¿verdad? Pero el Señor demanda de uno una acción también, ¿verdad? Amén. Entonces, ese es el arrepentimiento de las obras muertas. Ya explicamos lo que es una obra muerta, ¿verdad? Y cómo uno deja de hacer las obras muertas. Entonces, ahora vamos a el segundo fundamento, el fundamento de la fe. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Tener fe es uno tener esa confianza, en pocas palabras, de que el Señor tiene el control, ¿verdad?, de las cosas. Dicho de una manera sencilla, el Señor tiene control de las cosas. Fíjense que ese versículo clave, ¿verdad?, en la Biblia, que todos nos sabemos y hemos leído mucho, es Hebreos 11:1. Dice, la fe, la certeza de lo que se espera. Yo tengo la certeza, tener la certeza es uno estar convencido, ¿verdad?, de que algo va a pasar. La certeza de lo que se espera. Yo estoy convencido de que el Señor va a hacer algo. La convicción de lo que no se ve. El Señor tiene promesas para mí. El Señor me ha hablado.
El Señor tiene promesas en su palabra también, ¿verdad? Y en este momento yo no veo nada de eso. Puede que en este momento yo esté pasando tribulación, puede que en este momento me falte, ¿verdad? Puede que en este momento esas promesas del Señor no se hayan materializado, pero la palabra dice la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo tengo confianza que el Señor va a hacer la obra. Yo tengo confianza que aún cuando yo sé que mi situación en este momento no está bien, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a levantar. Como esa alabanza que cantamos, dice, cualquier necesidad Dios la resolverá, ¿verdad? Sea de salud, sea de trabajo, de visa, de lo que sea, espiritual, ¿verdad? Entonces eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El miércoles pasado hablábamos un poco de esto en el estudio bíblico. Estábamos hablando, la conversación era de cómo dice la palabra en Mateo 24, ¿verdad? Acerca de la venida del Señor, acerca del arrebatamiento. Cómo pasará, ¿verdad? Cuando el Señor venga nuevamente, como sucedió en los días de Noé, ¿verdad? Recuerdan que esa parte que dice, así como en los días de Noé la gente comía y bebía, se casaban, se daban en casamiento y de repente llegó, ¿verdad?, el diluvio. Bueno, de eso estábamos hablando. Y hacíamos la siguiente reflexión acerca de la fe de Noé. Eso estaba en Hebreos 11:7. Y decía, fíjese, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ese es Hebreos 11:7, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y explicábamos esa parte, hermano. Nosotros discutíamos y decíamos, por ejemplo, ¿verdad?, cómo en la época de Noé, antes del diluvio, nunca había llovido. Se cree que nunca había llovido. Se cree que había una capa de nubosidad, una capa de nubes en la atmósfera bien grande. Antes del diluvio de Noé, las fuentes de las aguas, ¿verdad?, unas aguas subterráneas, nunca habían brotado. Entonces trata de imaginarse, hermano, trata de imaginarse la situación de Noé, predicándole a la gente, diciéndole, miren, arrepiéntase de sus pecados, porque esta tierra se va a inundar. El agua va a subir mucho. Todo esto va a quedar cubierto de agua. La gente, por supuesto, no le iba a creer. ¿Cómo si lluvia, las fuentes de las aguas que se rompen? Era impensable, hermano. Era impensable que eso sucediera, ¿verdad? Pero la palabra dice que por la fe Noé fue advertido de Dios acerca de estas cosas y con temor preparó el arca para que se salvara su casa. Por la fe. Por la fe Noé tal vez pensaría, bueno, yo no veo nada de eso que el Señor me ha dicho, pero eso va a pasar. Y otra cosa que hablábamos el miércoles, hermano. Se cree más o menos aproximadamente, aunque la Biblia no dice que le tomó exactamente esa cantidad de tiempo, pero se cree que pudo haberle tomado a Noé unos 100 años construir el arca. Entonces, en ese periodo de espera largo, el Señor le daba tiempo a la humanidad para que se arrepintiera. Alabado sea el Señor. Y tal vez mucha gente veía a Noé construyendo y le decía, no, este hombre está loco, dejen a ese loco ahí que haga las cosas. No. Pero Noé tenía su fe afirmada en el Señor. Tenía su fe afirmada en el Señor. Esa es la fe, hermano. Esa es la fe, tener esa paciencia para esperar en el Señor.
Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. ¿Lo tienen? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces algo bien importante, mi hermano. La palabra es clara, dice, si usted no tiene fe, usted no puede agradar, usted no puede alegrar al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, complementa esta parte, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, el que se acerca a Dios, si usted se acerca a Dios es porque usted cree que Dios existe. Usted no se puede acercar con duda, usted no se puede acercar, bueno, yo no estoy seguro si el Señor existe, bueno, pero por si acaso es mejor ir a la iglesia, ¿verdad? No, esa no es la actitud. Uno tiene que venir a los pies de Cristo convencido de que Él es Dios, de que Él existe y de que Él es poderoso. Y de que si yo persevero en la fe voy a pasar una eternidad con Él. Amén, ¿verdad? No podemos venir a los pies del Señor dudando. Bueno, yo sí creo, pero no Señor, convencido. Sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Dice la palabra claramente, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe. Y esta parte también es bonita y es importante, es galardonador de los que le buscan. Dios tiene un galardón, Dios recompensa a los que lo aman, que lo buscan de corazón. Eso es la fe. Entonces, ¿cómo yo sé que yo tengo fe, mi hermano? Vamos a ver qué dice Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, yo confío, yo tengo fe si confío en Dios y sus promesas, aunque no las vea. Confío en Dios y sus promesas, aunque no las vea. Entonces, otro ejemplo, así como el ejemplo que hablamos antes de Noé, un ejemplo súper importante, Abraham. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y sin saber a dónde iba. Hermano, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Actualmente Ur de los Caldeos es lo que es Irak, el país de Irak. Y la familia de Abraham, ¿a qué se dedicaba? Eran hacedores de ídolos. ¿Verdad? Eran idólatras. Y tenía su vida hecha allá en Ur de los Caldeos. Entonces, Abraham escucha la voz del Señor, ¿verdad? El Señor le dice que deje su tierra y su parentela y que vaya al lugar que él le va a indicar, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, hermano, imagínense qué muestra de fe tan grande, cómo Abraham lo dejó todo por el Señor. Cómo lo dejó literalmente todo por el Señor. Dejó su posición, dejó ese negocio de los ídolos. Se fue a un lugar que el Señor le iba a mostrar a miles de kilómetros de distancia. Miles, cientos, no sé exactamente cuántos, pero una distancia bien grande. ¿Verdad? Y él salió por fe a ese lugar que él iba a referencia, y como dice la palabra, salió sin saber a dónde iba. Solamente guiado, ¿por qué? Por la fe en Dios, por la fe en el Señor.
Hermano, para hacer eso, wow, hay que tener una fe grande. Una fe grande, y Abraham la tuvo. ¿Verdad? Vamos a ver otra, fíjense. Yo tengo fe si en medio de la prueba yo no dudo de la protección de Dios. En medio de la prueba yo no dudo de su protección. Entonces vamos a ver Salmo 23, 4. Ya falta poco, mi hermano. Salmo 23, 4. ¿Lo tienen? Amén. Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El salmista, David, ¿verdad? Se cree que David escribió estos salmos, Salmo 23, 4. Entonces fíjese, David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté en una situación bien difícil, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, porque Jehová estará conmigo. Entonces, Él no pone sus fuerzas en sí mismo, Él no pone sus fuerzas en las armas, Él no pone sus fuerzas en cosas externas, en su dinero, en su fama, no. Él pone su fuerza, su fe, su esperanza en Dios. Luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. ¿A qué se refiere eso, hermano? El Salmo 23, ¿verdad? Allí el salmista dice, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Entonces, en ese salmo se describe, ¿verdad? De una manera, digamos, bien clara, cómo Jehová es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Hermano, y la oveja es un animal bien frágil, es un animal que necesita de la orientación del pastor. La oveja, cuando no tiene el pastor, se desorienta, se pierde. Entonces, así somos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra fuerza, necesitamos la dirección de Dios, necesitamos estar bajo la dirección, bajo el amparo, la ayuda de Dios. Y el salmista dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, esos eran implementos del pastor, el que pastoreaba las ovejas. ¿Qué era la vara? La vara era como una especie de palo que usaba el pastor para defenderse él y para defender a las ovejas cuando venía un animal a atacarla. La vara simplemente era una forma de defensa, de golpear, de ahuyentar a los animales. ¿Y qué era el callado? El callado, imagínense, hermano, era como especie de bastón, pero era como una vara larga y tenía como una especie, digamos, de gancho en la punta, como una curvatura, un gancho, algo así. Entonces, ¿para qué lo usaba el pastor? El pastor lo usaba para orientar a las ovejas. Cuando una oveja se quería ir del camino, ¿qué hacía el pastor? La agarraba, ¿verdad? Agarraba el callado con el gancho y traía a la oveja otra vez de regreso. Eso hacía, ¿verdad? Y también el pastor lo usaba para apoyarse él mismo. Iba caminando y él se iba aguantando con el callado. Entonces el salmista dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, él no se apoya en sí mismo, él se apoya en Dios. Él se apoya en Dios, que es su fortaleza. Vamos a ver otro ejemplo, hermano, y con esto terminamos. Salmo 27, versículos 1 y 3. Salmo 27, versículos 1 y 3. Dice la palabra del Señor, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová
es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí vemos, hermano, otra vez, donde el salmista tenía puesta su fe, su fortaleza. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Dios es mi fortaleza. Por lo tanto, ¿de quién he de atemorizarme? Luego dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Fíjese algo aquí importante en el versículo 2. Cuando venían los enemigos en contra de él, la palabra dice: ellos tropezaron y cayeron. Es decir, él no tuvo que mover ni un solo dedo para defenderse. ¿Por qué? Porque Dios peleó la batalla por él. No sé si había reflexionado, hermano, acerca de eso. No tuvo que mover ni un solo dedo. ¿Por qué? Ellos tropezaron y cayeron. Dios tomó control. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Imagínense, un ejército solo contra él, pero él decía que no temía su corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿En quién estaba la fe? ¿En quién estaba la fortaleza de David? En Jehová, en Dios. Hermanos, que así mismo seamos nosotros. Hoy hablamos de varias cosas, ¿verdad? Hablamos primeramente del fundamento. Entonces, ¿en quién estamos poniendo, en quién o en qué estamos poniendo ese fundamento? Estamos poniéndolo en Cristo Jesús, que ese es el fundamento que nunca falla. O sin darnos cuenta estamos poniendo el fundamento en otra cosa, en otra persona. Nos estamos desviando. El arrepentimiento de la obra muerta, hablamos de eso también, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos actuando bajo la dirección de Dios? ¿Estoy actuando en mi fuerza? ¿Estoy haciendo cosas que parecen buenas, pero sé que son malas, yo mismo en el fondo? Piensa acerca de eso, hermano. ¿Y la fe? ¿Cómo está mi fe? Tengo fe en el Señor, yo estoy esperando, aunque ahorita yo no pueda ver las cosas que el Señor tiene para mí, las promesas que el Señor tiene para mí, yo estoy firme. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces que el Señor nos ayude. Amén. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar.